En este capítulo vamos a elegir una plantilla, un diseño para empezar a crear nuestro sitio web, para configurarlo perfectamente. Y vamos a empezar. Yo me voy a ir aquí a Pixieset para ver todos los módulos y luego voy a dar clic en el módulo de sitio web. Una vez que yo le doy clic en el sitio web, podemos ver que nos encontramos con una serie de plantillas. En este momento las puedes ver. Aquí tenemos esta que se llama Canvas, tenemos esta que se llama West, luego esta Edward, y como ves, todas son interesantes. Podemos incluso echarle un vistazo. En este caso le podemos dar aquí en ver demostración. En este caso podemos ver que este sería un sitio con esta plantilla. Aquí puedes ver el menú, puedes ver además cómo se ve la parte inferior, las redes sociales, este menú, aquí la marca de Pixieset, eso lo podemos cambiar. Por supuesto, tenemos aquí la flecha que nos lleva a la parte superior. También podemos ver en lo que es tablet, cómo se vería en lo que es un teléfono, así es el menú y todo lo demás. Luego le damos hacia atrás y de esa forma podemos ir probando cuál es el que mejor se adapta a lo que nosotros estamos buscando. Yo voy a elegir uno con el cual ya he trabajado anteriormente y es en realidad, bueno, este lo acaban de integrar, es reciente. Otro que acaban de integrar es este que ves acá, que se llama Seville, y este es bastante interesante. Yo voy a trabajar con este, si ves, le voy a dar aquí en ver vista. Este tiene una característica que en lo que es la página de inicio muestra lo que son una galería de fotos y aquí tenemos el menú, aquí tenemos lo que son los derechos reservados y una serie de opciones. Entonces, ¿cuál es el tema que yo voy a elegir para efectos del desarrollo de este curso? Bien, yo voy a elegir este que se llama West. Para mí es bastante interesante, es muy bonito. También otro que yo te recomiendo es este que está acá, que se llama Seville. Es bastante interesante. Yo recomiendo tres. Este y en tercer lugar, este que incluyeron recientemente. Ya aquí puedes ver cuál es el que más se adapte a tus gustos. Yo, como te digo, voy a elegir este último, lo voy a abrir. Una vez que yo lo abro, aquí puedo echarle un vistazo. Como ves, es bastante interesante. Lógicamente, nosotros podemos darle un estilo diferente. Tenemos que aplicar aquí parte de nuestra creatividad, parte de nuestras ideas para convertirlo definitivamente en un sitio adaptable a nosotros. Te voy a mostrar los otros que yo te recomiendo para que veas que son muy buenos. Vamos a ver este. Como ves, este es bastante extenso, no se ve nada mal. Aquí podemos ver. Sin embargo, yo siento que esta imagen aquí muy grande no me gusta y el logo en el centro no me llama mucho la atención, pero es cuestión de gustos y ahí lo tienes. Vamos a ver este otro llamado llamado Seville. Como ves, no es nada mal, está muy bonito. Aquí se ve una serie de opciones que nosotros podemos personalizar. Tenemos la flecha que nos lleva a la parte superior. Aquí podemos ver cómo se ven las otras páginas. En el caso de Sobre mí, aquí podemos ver las opciones. Así se ve. Lo importante de estas plantillas es que nosotros únicamente podemos ir sustituyendo lo que son la información. Aquí en Info podemos ver los precios, clientes, testimonios. Todo esto está en inglés, pero lo podemos traducir sin ningún problema. Aquí está la página de contacto. Aquí puedes ver, aquí está este mapa. Y como te dije, es cuestión de gustos. Yo voy a venirme acá a el que te menciono, llamado West. Y quiero que hagamos un recorrido primeramente en las páginas. Este es inicio. Aquí iría nuestro logo. Esta es la página de inicio o el home. Aquí sería
la página sobre nosotros. Aquí está. Esto sería hablar un poco sobre nuestro trabajo, nuestras ideas, nuestros proyectos. En portfolio tenemos las páginas que puedes ver. Vamos a irnos al primero para que veas cómo se ven. Aquí estaría el portfolio y aquí básicamente es así, pero nosotros lo podemos trabajar de otra forma. Aquí podemos ver más fotos, aquí de moda, aquí lo puedes ver y ahí estaría. Entonces, como te digo, nosotros podemos, lógicamente, cambiar este diseño. Luego nos vamos a ir al blog, que esto te lo recomiendo, que escribas algún artículo de vez en cuando se trata de páginas, porque eso nos ayuda a posicionarnos. Bien, otra parte sería lo de información. Y aquí estaría lo que es el tema de inversión, la galería de clientes y demás. Esto es bastante interesante. Aquí estarían las galerías. Como ves, se ha integrado este módulo de galería a pesar de que es un módulo gratis. Nosotros lo podemos utilizar. Aquí estaría la galería. Bueno, no hay fotografía, es un simple demo. Luego nos iríamos a lo que es la página de contacto. Y como ves, aquí estaría nuestra información para que nos puedan contactar. Entonces, ¿cuántas páginas tendría este sitio web? Tendría uno, dos, la página de portfolio tendría uno, dos, tres, cuatro, aquí tenemos seis, siete, ocho, nueve, y la página de contacto serían 10. Entre 10 o 15 páginas podemos crear sin ningún problema. Aparte de eso, aquí hay que incluir lo que es el nuevo módulo, que es el módulo de paquetes, que es este. Como ves, aquí está en info, investment o inversión. Aquí podemos ver que este sería el paquete estándar, este paquete que está interesante, cómo se anima el texto. Aquí vemos precios y paquetes y aquí preguntas frecuentes. Como ves, el sitio está prácticamente completo, simplemente hay que ir sustituyéndolo con nuestra información y lógicamente que en español si lo deseas. Bien, te quiero mostrar también cómo se ve en tablet, así sería, y cómo se ve en lo que es un teléfono celular. Vamos a regresar a tablet porque aquí me llama la atención esta opción que dice reservar una sesión. Mira que aquí están haciendo uso del nuevo módulo que acaban de integrar que se llama administrador de estudios. Se llama así porque nos ayuda a lo que es hacer reservaciones. Sin embargo, aquí nos está llevando ¿a dónde? A lo que es el la página de contacto. Pero una vez que nosotros hayamos configurado ese módulo de administrador de estudio, en vez de que nos lleve a la página de contacto, nos puede llevar perfectamente a un calendario en donde nosotros podamos elegir la fecha de nuestra sesión. Como vos puedes ver, Pixieset es una plataforma muy, muy completa. Entonces, llegamos hasta aquí. Yo, antes de finalizar el capítulo, quiero aplicar porque vamos a verlo en una nueva ventana para que lo puedas visualizar. Así se ve ya fuera de Pixieset, así sería. Pero yo, antes de salir del capítulo, como te menciono, voy a aplicar el tema para decidirme por este diseño. Le doy aquí en aplicar tema y como ves aquí ya me ha llevado a otra página y aquí tenemos ya todas las configuraciones. Aquí tenemos el nombre de usuario. El nombre de usuario, lógicamente, tenemos que cambiarlo por un logo. Luego tenemos aquí todo el menú que nosotros podemos ir cambiando, que lo vamos a ir viendo a medida que lo vayamos viendo el curso, valga la redundancia. Luego aquí en configuración tenemos que cambiar el dominio. Aquí lo podemos cambiar perfectamente. Mira que ahora aquí nos permite cambiar el dominio porque eso es solamente permitido en lo que es la versión paga. Pero eso no corresponde a este capítulo. Tenemos muchos más adelante para poder explicarte paso a paso.